Buenas noches, mi nombre es José Alfredo. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el diseño de experimentos, la unidad número 5. Estoy en el departamento de ingeniería logística o en la materia de ingeniería logística. Este taller o este trabajo es para el maestro Juan Morales. Este, Vamos a hablar un poco de lo que es el diseño de experimentos, en qué consiste esto, ¿no? Diseño de experimento, DOE. Dice, la metodología de diseño de experimentos DOE es una herramienta estadística para la mejora de la calidad, usada frecuentemente en proyectos. 6. Sigma. Esta metodología sirve para el diseño de condiciones ideales de un producto, proceso o servicio, para que cumpla con nuestras expectativas usando el número de experimentos o pruebas. DOE es muy útil cuando tenemos entre manos un proyecto complicado cuyo resultado puede desprenderse de una gran cantidad de variables que no controlamos y que debemos ajustar para optimizarlo. Diseño de experimentos. Los modelos de diseño de experimentos son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si un determinado factor influye en una variable e interés y así existe influencia alguna en ese factor. Ejemplos en los cuales se puede utilizar, por ejemplo, aquí tenemos dos modelos, ¿no? En un rendimiento determinado de tipo de máquina, por ejemplo, unidades producidas por día, se desea estudiar la influencia del trabajador, de la manera y de la marca de la máquina. Otro en el que podría ser, se requiere estudiar la influencia de un tipo de pilas eléctrica y la marca en la duración de las pilas. Son ejemplos en los que podremos utilizar lo que es el diseño de experimentos. Esto nos establece claramente el objetivo que se pretende conseguir con el diseño de experimentos. Una de las grandes ventajas del DOE y que hace que su uso sea tan popular en la probabilidad de estudiar un amplio espectro de proceso y obtener respuestas a distinto tipo de cuestiones, pero siempre debemos formularnos la pregunta: ¿qué esperamos responder antes de empezar? Eh, por ejemplo, podemos emplear el DOE para elegir entre distintas alternativas de materias primas, eh, la más óptima, qué envase funcionará mejor, qué proveedor es el más adecuado para nuestras necesidades. En otros casos, lo que queremos saber es que resulta crítico el proceso de estudio. Obviamente son muchas las variables que afectan los resultados final de nuestra actividad: manufactura, análisis, calibración, entre otras cosas, pero no todos tienen el mismo peso. Por eso, un objetivo de DOE puede ser conocer cómo afectan los cambios del proceso y por lo tanto qué margen de variabilidad nos podemos permitir. Definición de variabilidad que afectan el proceso. Cuando hablamos de variabilidad asociadas al proceso, nos referimos a un tanto a factores input como respuestas output. Para realizar este estudio es necesario contar con todo el personal implicado, ya que solamente considera el proceso desde todos sus ángulos se pueden establecer las distintas variables que lo afectan. Normalmente son muchas las variables asociadas a los procesos que pueden tener en mayor o menor medida el efecto sobre el mismo. Por lo tanto, debemos ser conscientes de nuestro objetivo y ser precavidos a la hora de elegir aquellas que vamos a concluir como un estudio. Elección del DOE más adecuado. En función al objetivo establecido y los procesos en cuestión, debemos determinar qué diseño
es el más adecuado. Hablando de diseño de un factor, solo estudiamos una variable, dos variables, factores o multifactorial. También se puede realizar el estudio dentro de un grupo, entre los sujetos, o establecer un diseño de más grupos, el clásico estudio de control versus experimental. Los grupos pueden haber sido elegidos al azar o bien pueden estar apareados. En este caso, el proyecto consiste en hacer o determinar qué es lo mejor o cómo puede la cerveza, en este caso, o cómo influencian las cantidades de oxígeno, cantidades de líquido, la pasteurización, el CO2 en el sabor de la cerveza y la consistencia. Tenemos es un cuatro variables. Sabemos que si alteramos cualquiera de estos elementos, podemos afectar tanto el sabor como la frescura del líquido. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, tenemos cantidades mínimas y cantidades máximas. Sin embargo, tenemos un rango máximo de 150 gramos. Bueno, 150, ese es el rango máximo. Tenemos en lo que es CO2, tenemos un mínimo de 489, máximo de 505 y el máximo de CO2 siempre es, bueno, 520. Siempre se busca tener en estos rangos tener el cero. Sin embargo, lo máximo que podemos tener son esas cantidades. El peso de nuestra lata ya con el líquido dentro varía. Tenemos un mínimo de 368.6, un máximo de 371.2. Este sería el peso ideal. Sin embargo, pues las llenadoras, ciertos factores influyen para que no se llene, y eso también pudiera afectar en lo que es la durabilidad de la cerveza. Unidades de pasteurización, tenemos un mínimo, tenemos un máximo medido en mols, el cual el máximo permitido en este líquido es de 30 mols. Usamos la herramienta Minitab para este ejercicio, donde vamos a hacer los cálculos de las mejores soluciones. Vamos a esperar a que abra. Vamos a ingresar los datos, los que vimos ahorita, los cuales los tengo también aquí. Esta tabla o este trabajo, tenemos aquí de 10 muestras, tenemos 10 muestras en latas de oxígeno, tenemos 10 muestras para el CO2, tenemos peso. Sin embargo, pues resumimos en esta pequeña tablita que tenemos aquí. Tenemos nuestras variables máxima, nuestra variable mínima, nuestra media. Vamos a ver cómo usar Minitab en este caso. ¿Qué vamos a estadística? Vamos a DOE factorial. Vamos a crear un diseño. En el diseño, en este caso, vamos a crear uno. Vamos a dejar el que ya aparece por default de 2 niveles. Vamos a poner el número de factores 4. Vamos a, por ejemplo, aquí tenemos en esta parte, nos arroja una tablita ya por default, Minitab, donde nos dice que los color verde son los comunes o los aceptables, los amarillos podrían ser aceptables en dado caso y los rojos no son aceptables. Tenemos la mayor cantidad hasta el número 8. Ok, aceptamos. Vámonos a
lo que es el diseño. El diseño vamos a escoger el número 8 como vimos en la tablita anterior, esta que tenemos acá. Vamos al número de puntos centrales del blog, vamos a ponerle 1. Lo vamos a dejar así. Vamos al número de bloques, vamos a poner 2. Damos a aceptar. Se nos activan otras tablas. Los factores los vamos a cargar. Los factores son los que tenemos aquí en la presentación. Decíamos que era 4670. Bueno, el primero es oxígeno. Vamos a nombrar cada uno de nuestros factores que influyen, ¿eh? Oxígeno, el otro era CO2, el peso, y tenemos por último, unidades de pasteurización. Ok, vamos a grabarle los rangos. Aquí podemos checar, podemos poner, si nosotros tuviéramos a lo mejor un factor que fuera texto, en este caso vamos a usar el numérico, el que ya está por default. Vamos a ingresar, dijimos que era 46 el mínimo y el máximo 70. 46, máximo 70. Tenemos el CO2, también tenemos un mínimo de 489 y tenemos un máximo de 505. Perdón. En el peso traemos una variable de 368.6 y 371.2. 368.6 y 371.2. Ok, unidades. Vamos a lo que es las unidades de pasteurización, 12.9 y 15.7. 12.9 y 15.7. Ok, aquí ya tenemos la captura de todos los factores. Damos a aceptar. Opciones. Aquí nada más pues damos a aceptar, nada más verificamos que esté señalado estos. Vamos a aceptar. Y en este caso damos a aceptar. Minitab nos hace un cálculo donde, bueno, en este cálculo aquí tenemos el resumen. El resumen que nos dice diseño factorial. Dice que hay 4 factores. Diseño de la base 4 y tenemos 8. Resolución con bloques 3. Características corridas 10. Réplicas 1. Fracción 1/2. Bloques 2. Puntos centrales 2. Tenemos, dice, los bloques no se confunden con integración de los factores. Generadores de diseño D igual a ABC. Bloques generados ABE. Estructura, y aquí tenemos pues todo lo que los cálculos, ¿no? A más BCD, B más ACD, pues es lo que estamos viendo aquí en esta parte. Ok, tenemos aquí, sí, nos dieron 10 corridas, como podemos ver ahí. Bueno, esto sería la primera parte. Sin embargo, tenemos que generar
unas respuestas, las cuales se sacan, bueno, yo utilicé Minitab también para sacar esas, pero es en base a las unidades estas que estamos sacando. Ok, ya las tengo aquí, las respuestas. Respuestas es un dato que se requiere para la generación de las gráficas. Vamos a ingresarlas a Minitab. Pegamos las celdas. Con estas respuestas pues vamos a hacer nuestras gráficas. Estas respuestas salen de aquí de Minitab. Ok, vamos a lo que es DOE factorial. En este caso no sé si se fijan, ya se activaron más opciones. Pues tenemos ahí opciones de definir diseño factorial personalizado, diseño factorial. Bueno, vamos a entrar a este diseño factorial. Aquí nos aparece rápidamente, podemos nosotros seleccionar lo que son las respuestas. Podemos seleccionar lo que son los términos. Bueno, en este caso ya los tenemos ahí. Vamos a seleccionar qué tipos de gráficas. En este caso seleccionamos Pareto, gráficas normal, y igual podemos seleccionar las cuatro en una. Vamos a ver qué nos dicen estas gráficas. Ok, aquí tenemos las 4 gráficas. Tenemos la gráfica de Pareto con con un nivel de significancia de 0.05, donde nos dice, podemos ver que todos están por debajo del efecto estandarizado. Tenemos como A, tenemos el oxígeno. B, tenemos el CO2. Están muy por debajo del límite. Si tuviéramos sobrepasando, entonces pues es un factor que estaría perjudicando, que le tendríamos que estar poniendo mucha atención, ¿no? En otras gráficas, como podemos ver, gráfica de probabilidad normal, la podemos ver que se podría decir normal. Vemos los residuos. Aquí tenemos la gráfica ajustada, el histograma, donde vemos que hay una coordinación del residuo, y tenemos aquí orden de observación. Tenemos todas estas gráficas donde podemos determinar esto. Ok, miramos que la concentración del CO2, del oxígeno y la pasteurización pues se mantienen muy por debajo de nuestro límite. Si este límite lo tuviéramos acá, entonces aquí más que nada este trabajo es para bueno, aquí estábamos viendo, se fijaron en esta parte, yo aquí tenía mis datos, los rangos. Tenemos rangos en los cuales como miramos ahí en la gráfica de Pareto, que no sobrepasamos esos rangos. Es por eso que se mantiene muy por debajo. ¿Okay? Aquí podemos ver, sí, hay unos puntos muy altos, sin embargo se mantienen. Por ejemplo, tenemos aquí consecutivos, 3 y 3 de cada lado, y lo que queremos ver aquí también es el efecto espejo. Podemos verlo. Las fábricas, lo que vemos aquí en este lado, el residuo está en la parte superior, lo podemos ver en la parte inferior. Es la gráfica espejo que llamamos. Ok, tenemos podemos hacer
Vamos a minimizar esto. Otra de las gráficas que nos ayuda a determinar esto. Igual vamos a lo que es DOE factorial. Y vamos a lo que es la gráfica factoriales. Donde en la gráfica factoriales, pues tenemos ya como respuesta las respuestas. Tenemos todos los factores. Se fijan, tenemos el oxígeno, el CO2, el peso, unidades de pasteurización, ya las tenemos de este lado. En las gráficas, pues nada más bueno, en este caso no vamos a seleccionar nada. Miramos que están seleccionadas gráficas principales, gráficas de interacción y vamos a aceptar. Modo de ver, vamos a ver qué nos dicen estas gráficas. Ok, aquí nos aparecen las gráficas que estábamos buscando. ¿Qué nos dice la gráfica de oxígeno? Que el oxígeno pues se mantiene ligeramente en descendencia, ¿no? El CO2 sí se eleva un poco, mientras que en el peso tenemos pues mucha varianza, variable que va de mayor a menor. Si se fijan, la forma de cómo se tiene, podemos determinar que va de mayor a menor, va decayendo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos pudiera llegar a afectar el peso en la frescura, posiblemente que requiera más refrigeración para que se mantenga, ¿no? El peso consiste más que nada en el líquido y el peso de la lata o el peso del envase, pero el envase pues no representa gran cosa. Aquí lo que diferencia mucho es la cantidad de líquido dentro de nuestro envase. Y las unidades de pasteurización vemos que sí se elevan ligeramente, sobrepasan. Tenemos el tipo de punto, por ejemplo la esquina, el centro lo tenemos en esta parte. Ok, vemos aquí en esta otra gráfica la interacción para respuestas en medidas ajustadas. Por ejemplo, el oxígeno y el peso pues tienen una relación, mientras que el nivel de oxígeno se eleva, el peso baja. Oxígeno contra las unidades de pasteurización. Tenemos aquí que mientras el oxígeno baja, las unidades de pasteurización suben. Tipos de puntos, bueno, igual nos da la gráfica. El peso nos da el esquema, el centro, la esquina, tipos de unidades de puntos. Aquí los tenemos también. Veremos que las interacciones, ¿qué quiere decir esto? El peso es el que tiene una variable mayor en nuestra investigación. Por eso se determina, aquí lo podemos ver, por eso se determina, las gráficas son las que estuvimos viendo. Dice, como conclusión tenemos que se puede demostrar, bueno, se pudo demostrar en el ejercicio que la relación que existe entre los 4 factores que corresponden a la concentración de oxígeno, al CO2, al peso y las unidades de pasteurización que se tienen no se salen del parámetro. Se puede conservar la frescura y la calidad de la cerveza. Pudimos ver en las gráficas que la frescura sí se puede llegar a afectar, más que nada por el peso, la cantidad de líquido. Decíamos, muy probablemente pues requiramos más refrigeración. Aquí no metimos el parámetro de refrigeración, pero sí pudiera ser afectado, ¿no? Sin embargo, no salimos de los parámetros, como ya lo estábamos mirando aquí. Aquí teníamos lo que son las
los datos. Aquí teníamos los rangos máximo y mínimos y vemos que los rangos pues no sobrepasan, aunque tengamos un máximo, no sobrepasan los niveles óptimos o los niveles máximos. Igual el CO2, este sí pasa ligeramente el peso, por eso es que es exactamente lo que estamos viendo aquí. El peso sí pasa ligeramente del nivel máximo, ¿no? Lo que es la concentración de pasteurización, pues vemos que no pasa. El peso es lo que sí tenemos que cuidar en la línea de producción, eso es lo que tendríamos que ajustar. Y lo hicimos con un nivel de significancia de 0.005. Con esto terminamos. Espero haya sido comprensible para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.